¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Gracias por hacernos el gran favor de acompañarnos en una emisión más de Dosis Semanal, dentro del segmento Personajes. De manera respetuosa te saludo, mi nombre es Daniel Altamirano. Buenos días, tardes o noches a las personas que nos acompañan a una nueva emisión de Dosis Semanal. Como ya lo dijo Daniel, es para nosotros un gusto reencontrarnos con todos ustedes, quienes nos han venido acompañando a lo largo de varias entrevistas que hemos realizado. Daniel, es nuevamente un gusto estar acompañado de tu persona para dar la bienvenida a un nuevo personaje que se suma en la familia de Dosis Semanal. A gran parte de la sociedad le asusta no encasillarse dentro de una situación, no encasillar a las personas dentro de los parámetros establecidos. Y esto es precisamente una actitud de nuestra invitada del día de hoy, quien rompe estos moldes. Como periodista, ha demostrado el amor y la vocación a su carrera, acompañando a la gente a expresar infinidad de problemas. También se transformó en esa voz que incomodó al poder y por medio de esto ejerció grandes cambios en distintos escenarios. El amor incomparable que tiene por los animales la han llevado a crear un refugio para nuestros ángeles de cuatro patitas. Como ya lo mencionó Daniel, nos acompaña una mujer reconocida en el medio, amante del arte no convencional, periodista quiteña, locutora radial, activista, gestora cultural, animalista y feminista. Es para mí un honor dar la bienvenida a una figura tan reconocida y en lo personal tan admirada por tan interesante carrera. Natalie Toledo, bienvenida. Antes que nada, me gustaría que nos cuentes cómo estás. Hola chicos, hola Daniel, hola Renato, felicitaciones por este espacio y creo que les voy a contratar para que redacten mi obituario cuando ese día llegue. Qué lindo lo que han dicho de mí, les agradezco muchísimo. Particularmente creo que a veces es bueno escuchar de alguien más lo que sí, recordar lo que uno ha hecho. Así que muchas gracias por eso. Me han inflado el corazón. Empezamos la entrevista empiezo con una gran sonrisa, así que ¿cómo me siento? Muy bien. Encantados de tener la oportunidad de entrevistarte, Natalie. Sin duda alguna vamos a recabar por distintos espacios. Quiero preguntarte dos cosas y que me las respondas súper cortito. Sé que es casi imposible, pero es necesario. ¿Qué significa para ti el periodismo y qué significan para ti los animales? El periodismo es la escuela para ser mejor ser humano, que básicamente se traduce en ser empático con los demás. Y los animales, fíjate que está todo muy relacionado, porque para mí los animales son esa muestra tangible de que los humanos no somos lo más importante en el mundo, solo somos una especie más. Perfecto, bueno, lo decía Capuchino, ¿no? Para ser un buen periodista necesita ser un buen ser humano y justamente quiero enfocarme a ese enfoque, ¿no? El periodismo que he realizado por lo general ha sido investigativo. Me gustaría comenzar, bueno, dando un contexto a la gente. Según vi, comenzaste con un segmento llamado Tu Barrio en Navidad, en el noticiero de Teleamazonas. A partir de ahí y de realizar este periodismo in situ, fuiste viendo la necesidad de contar historias personales. ¿Cómo fue tu experiencia y cómo cambió tu vida este periodismo? ¿Cómo cambió la vida de Natalie tener estas experiencias y conocer a estas personas con casos muchas veces críticos? Claro. A ver, yo siento que tengo una ventaja, quizá, porque a mí, el periodismo me enseñó las herramientas y las técnicas para profesionalizar algo que yo, sin darme cuenta, ya lo hacía en mi día a día, desde muy pequeñita. Creo que me inculcaron como esta pasión por saber qué pasa en el entorno, por qué, para qué, cómo, dónde, cuándo. O sea, nunca era suficiente para mí una respuesta de alguien, sea cual sea el tema. Creo que también siempre me sentía más mayor de lo que era y me gustaban las conversaciones con los adultos y me gustaba escuchar de qué hablaban. Y luego pues mi familia me hizo leer bastante, me hacían también recitar poemas y la lectura, sobre todo en voz alta, era algo que hacía muchísimo y me corregían y me corregían. Ojo, yo a esa edad no pensaba en ser periodista, yo quería ser abogada. Para mí era la profesión con la que puedo defender a la gente, ¿no?
pero luego resulta que ser abogado en realidad en Ecuador es básicamente redactar un montón de papeles, ¿no? Es más una estrategia hacia allá. Está muy distante de ser lo que vemos en películas y estos grandes juicios orales. Entonces, yo en todo caso quería ser abogada, pero como les digo, tuve estos entrenamientos diferentes que creo que finalmente me acercaron muchísimo al periodismo y a mi profesión. Pero también, porque desde muy pequeña, yo ahorita tengo igual conmigo una libretita y donde anoto, pero me acompaña siempre. En una reunión o en lo que sea, yo soy la única a la que nunca le falta una pluma y un cuaderno donde escribir. Y puede ser la reunión menos importante o la más importante. Entonces, ¿y qué más también creo yo que me fue entrenando? Escribíamos en un diario, mi abuelo me hacía que yo escriba en un diario lo que veía. Entonces, ya fui como observando desde pequeña estas cosas. Y algo adicional que hoy, de adulta, que les quiero compartir y que me doy cuenta hoy y que estoy muy agradecida, que no me di cuenta de joven. Pero, por ejemplo, cuando nosotros en familia paseábamos por algún lugar de Quito y nos compraban un heladito de paila, ¿no? No nos dejaban comer el helado mientras seguíamos caminando y visitando, por ejemplo, el centro histórico. No nos dejaban. ¿Y por qué? Porque alguien más que esté en la calle podía querer también ese helado y a lo mejor no lo podía tener. Entonces sí que me daban helado de paila, pero me obligaban a comérmelo adentro del lugar de los helados. Parece algo no importante, pero ¿saben qué? Es muy importante. Porque creo que me estaban enseñando siempre eso, como ver mi entorno. Inclusive hasta hoy, ya vieja, voy en el carro manejando y por ahí me estaba comiendo unas papitas, qué sé yo. Te juro que llego a una esquina y ya no las puedo comer. O sea, si hay alguien alrededor mío en la ventana o que ve, o se la doy o ya no lo como, la escondo. O sea, tengo esas reacciones. Y eso para el periodismo es muy importante porque te permite estar en una constante observación de tu entorno, que muchas veces quizá o otras personas con otras profesiones se fijan en otras cosas, no en eso. Yo sí. Entonces los animales, o sea, la filita de las hormigas que se están llevando y claro, mi familia decía, mira, lleva ahí, va a ser su casa, ¿dónde está haciéndola? No la toques, no la interrumpas. Entonces eso, estuve en una constante observación de mi entorno y cuando llegué a Guayaquil, como ya vengo con estas herramientas desde chiquitita, esta ciudad que no es mía, empezó a asombrarme todo. Y eso fue una ventaja para mí como periodista, porque yo creo que los periodistas guayaquileños ya no sentían la misma novedad, que para mí todo era novedad. Entonces, el barrio que tú mencionabas, mi barrio en Navidad, desde el suburbio de Guayaquil, desde barrios que todavía no son tierras legalizadas, o sea, Monte Sinaí, luego el Guasmo Sur, y otros sectores populares, la Juan Montalvo, en donde ni siquiera hay servicios básicos, ¿no? Pero tenían ese tiempito para igual arreglar su cuadrita o soñar en algo nuevo como comunidad. Y a mí eso me encantó. No es que no exista ese tipo de cosas en Quito, pero lo que sucede aquí en Guayaquil es que la gente, por el clima, es mucho más abierta y quiere salir muchísimo en cámara. Entonces, para nosotros periodistas, era muy fácil. O sea, yo me acuerdo hacer una encuesta en Quito con cámara, chicos, 4 horas me o sea, y esto es, a ver si saqué por ahí unos bytes que sí sirven, que no sirven. Acá en Guayaquil, en media hora, en la 9 de octubre, tenía 50 diferentes opiniones de la gente. Entonces, yo creo que aproveché eso. Estaba la gente ávida para hablar, lo cual me encantó. Entonces, ser ese puente a través del cual ellos podían hablar. Y también creo que como todo era novedad, yo pude ver cosas y hacer historias que tal vez aquí ya no las hacían porque era muy normal, ¿no? Entonces las inundaciones, inclusive, yo hoy, por ejemplo, todos los años se inunda Guayaquil.
no hay año que no se inunde y siempre son las mismas excusas. Pero, por ejemplo, hoy que ya vivo aquí 10 años, si mañana me mandan a hacer un reportaje de las inundaciones, probablemente ya haga lo mismo. Probablemente le manda al camarógrafo a hacer las tomas, haga un pantallazo por allí donde se vea bastante agua mojada, ¿cierto? Y haga un par de entrevistas y ya está la nota. Porque pasa muchas veces, y lo hice muchas veces. Notas de inundaciones debo haber hecho 40, no sé. Pero cuando recién empecé, obviamente no era así, porque para mí era que está inundada, una de las principales calles de Guayaquil está inundada. O sea, me llega el agua hasta las rodillas. ¿Qué es esto? Esto no es normal. Entonces, el salir en la madrugada y me mandaban a mí a hacer esas historias, creo que por eso es que finalmente ha perdido la capacidad de asombro que a lo mejor otros ya la habían perdido, ¿no? Por eso decía que creo que jugué con ventaja. Exacto, realmente uno se acopla a las circunstancias y como nos comentabas, de vivir acá en Quito, donde las cosas son totalmente diferentes, me atrevería a decir que es otro mundo comparado a la ciudad de Guayaquil, pues tuviste estos espacios, ¿no? Donde recogiste criterios de ambos lugares. Como nos comentas, no es lo mismo realizar una entrevista aquí en Quito, en medio de toda la sociedad, que en Guayaquil. Básicamente no es igual. Quiero preguntarte, Natalie, acerca de tu entrada a la televisión. Como ya lo mencionábamos, habías hecho ya este programa, pero también estuviste en Corto. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo llegas a este programa? Un poquito de eso. Cuéntanos, por favor. Claro. A ver, realmente el primer lugar donde yo trabajé fue Cablevisión. No hice una pasantía, me contrataron, tuve la suerte de que me contraten de inmediato, todavía no estaba graduada, ellos pusieron un anuncio en el periódico. Esto resulta increíble, pero así fue. No sé, hay mucha gente que entra porque es amigo de no sé quién, o no sé, a través de la misma universidad, por los convenios y todo que son tan útiles, o las pasantías igual. No fue mi caso, te soy súper honesta. Mi mamá vio en el periódico un anuncio que decía: Cablevisión busca reportera. ¿Cablevisión? En esa época, ahí en la Eloy Alfaro y casi Granados, ¿verdad? Donde es Gama, ahí funcionaba Cablevisión. En un segundo piso, metidísimo en el fondo, una cosa chiquitita, ¿ya? Ustedes son muy pelados, chicos, pero Cablevisión. Había HTV de música, Cable Deportes, también era parte de eso, y Cable Noticias. Entonces eran canales especializados en cable. Bueno, entonces yo llegué, no hice un casting, sino que de una nos mandaron a hacer reportajes a todas las que habíamos participado. Y yo quedé al final, y luego a las 2 personas que quedamos nos hicieron hacer otro reportaje, pero ojo, o sea, nos mandaron con el camarógrafo del canal y todo a entrevistar, nos hicieron proponer el tema y todo, que me pareció buenísimo. Y la verdad es que ya hacia el final yo sí pude editar mi nota sola, porque sí sabía editar. Y claro, esa Cablevisión no tenía mucho personal, entonces la otra chica que quedó al final, ella sí tuvo que esperar que un editor del canal le ayude, que tenga el tiempo. Entonces creo que tal vez en ese sentido también yo tuve un poco de ventaja simplemente por saber algo adicional, que creo que en el mundo profesional es extremadamente importante. Sea lo que sea, tienes que saber un poco más que los demás. Y creo que valió la pena la inversión en eso también. Y bueno, yo ahí entré a Cablevisión, allí estuve 1 año y fui reportera de muchas cosas. Como te mencionaba, de deportes, entrevisté también artistas y también hice algo de noticias, pero especialmente trabajaba en un programa que se llamaba Bebé a Bordo, que lo conducía Ana María Serrano, que ella ahora es conductora en Colombia, ella vive en Colombia. Fue ex reina de Quito, creo, ella también. Y después de eso, al año,
me llaman de Teleamazonas porque había dejado yo una carpeta ahí por pedido de mi decana, que me dijo, oye, están buscando carpetas, están buscando estudiantes, ¿no? Los canales a veces piden a las universidades y están buscando gente buena que yo recomiende, y él me recomendó, yo di mi carpeta y me llamaron. Y en corto, te soy súper honesta, o sea, para mí era, yo no sé hacer esto caricatura. O sea, y un poco con desconocimiento, ojo, de nos vamos a reír de los demás. O sea, ¿qué es esto? Farándula. Y no era realmente eso. Yo creo que en corto, en sus inicios, nace como la primera forma de caricatura política en la televisión. Hoy no le daría la misma categoría. Hoy no. Pero en su momento era eso. Entonces, inclusive la preparación para poder hacer una nota en corto era mucho más grande, te juro, que la del periodismo normal y serio, porque para poder humor es mucho más difícil. Hacer reír a alguien es mucho más difícil que hacerlo llorar. Y eso sí te lo digo por experiencia, que estuve en ambos lados, que he tratado de hacer ambas cosas. Entonces, en corto, sin embargo, no era lo que yo realmente quería ni sabía, pero sí dije, pero este es un canal grande, este es un canal de señal aire grande, y en corto es un espacio que finalmente estaba dentro del noticiero. Entonces yo dije, igual estoy entrando también de alguna manera al mismo espacio de noticias, del que puedo aprender muchísimo, así que vamos. Y efectivamente tuve una entrevista con la productora, vieron un poco del trabajo que había hecho también en la universidad, en Cablevisión, y yo más tenía la onda documental, chicos. Pero me encantó este formato, vamos con el reto, y me contrataron. Y entré a trabajar a Teleamazonas, y de ahí me quedé 10 años. En corto yo realmente solo estuve uno, fíjense. Solo estuve un año, pero hay gente que se acuerda más de esa época como si hubiera sido más tiempo. Y solo fue uno de los 10 años que estuve en Teleamazonas. Y la razón, de hecho, por la que me decidí quedarme en Guayaquil es porque al quedarme en Guayaquil, ellos me ofrecían finalmente sacarme de En Corto para poder hacer solo noticias. Y yo también creo que tuve la suerte de salir en el momento exacto, porque también creo que como periodista finalmente uno decide un poco en qué camino te vas a especializar. Y tal vez si me hubiera quedado más tiempo en el espacio de caricatura política, tal vez ya me hubiera tenido que quedar así, ahí, en ese formato. Pero creo que salí justo a tiempo, y En Corto para mí fue una gran escuela por una razón, porque nos permitía también observar el detalle de todo lo que los demás no estaban observando. Y eso, para poderlo contar en imágenes, que tiene muchísimo valor. Y también En Corto a mí lo que me enseñó es a buscar una redacción creativa. Yo de hecho creo que nunca En Corto se fue de mí, ni siquiera en las noticias. O sea, siento que igual la forma en la que contaba e hice mis reportajes, algo tenía igual, de ese formato no convencional de cómo empezar una nota. Bueno, perfecto. Como lo mencionaba, súper interesante, y como lo mencionabas, quiero yo enfocarme en algo que se hablaba, ¿no? El periodismo muestra sonrisas, pero también muestra llanto, y depende bastante del enfoque al que se vaya, bueno, el enfoque que vayamos decidiendo, ¿sí? Como parte de eso, yo quiero hacerte una pregunta. A lo largo de la carrera, de tu carrera, también has tenido malas experiencias relacionadas al periodismo. Una de ellas fue debido a un interesante reportaje en el cual se resaltó la peligrosidad y cierto movimiento de droga, perdón, en ciertos colegios de Guayaquil, ¿sí? Esto fue un segmento igual en Teleamazonas. Entonces quiero saber, a partir de esto, ¿hubo algún problema aparte en el mismo caso? Y también, ¿cómo reaccionó la gente? ¿Cómo reaccionó el público? ¿Tuviste apoyo de parte del público? ¿O tal vez alguna otra amenaza? Porque este problema, esto que suscitó, lo dijiste también al aire. Entonces quiero saber qué pasó después de eso, después de anunciarlo al aire. ¿Cómo reaccionó la gente? Yo creo que en ese momento ya teníamos redes sociales,
pero no las usábamos porque a veces también me pregunto cómo sería hoy, un montón de cosas que me pasaron, cómo sería hoy, sería distinto. Pero ahí entonces un poco las reacciones no eran tan inmediatas como lo es hoy en Twitter, en mi Instagram o en mi Facebook, que veo de inmediato lo que la gente dice. Pero ya se usaba. Y lo que yo sentí es que por el trabajo que venía haciendo y por las denuncias en otros temas que venía haciendo, la gente estaba contenta de que exista eso, de que exista la valentía en alguien para poderlo contar y también de que transparentemente diga que había tenido esta amenaza, que alguien estaba queriendo atentar contra mi vida y que lo diga frontalmente. Yo creo que gané mucho respeto, además de la empatía, por supuesto, de la ciudadanía, pero ya a nivel también ¿cómo decirlo? Creo que se fue el video. Ahí sí me ven, chicos. Sí, ¿no? Se nos cortó, me parece. Sí, ahí estamos bien. Ahí ya. Voy a retomar entonces la idea con una de mis gatitas que está de fondo. La estrategia también, cuando uno sufre una amenaza, es o no decir nada, o más bien hacerlo tan público que efectivamente sea difícil para quien te quiera hacer daño, hacerlo. Y yo y el canal, esa fue una decisión, me acuerdo, en conjunto. O sea, a mí sí me dijeron, ¿qué quieres hacer? O sea, ¿quieres dejar los reportajes? Simplemente te mandamos a hacer otra cosa, no pasa nada, no digas nada, baja el perfil, ¿no? Vuela debajo del radar o no. O lo hacemos, pones la denuncia, pidamos ayuda a la policía, buscamos que la policía también te ayude con el resguardo por algún tiempo. ¿Qué es lo que quieres hacer? Y entonces, conjuntamente decidimos que lo más importante más bien era darlo a conocer, para que quien me había llamado supiera que voy a decir cada vez que me llama y que no estaba sola, que tenía el respaldo del canal, que tenía el respaldo de la comunidad y que iba a estar siendo protegida también por la policía. Por eso lo hicimos de esa manera. Y hubo una investigación finalmente. Los sí tenían que ver obviamente con los reportajes y con a quien se estaba señalando en su momento, que estaban ingresando en los colegios, tanto con armas como... Es que hoy ya el tema del microtráfico es como hablar de cualquier cosa, pues, ¿no? O sea, pero recuerden que cuando ustedes me están... la pregunta que me están haciendo sobre las amenazas en esa época no era tan normal. Y además las autoridades no admitían las cosas. Hoy nosotros también estamos viviendo otra situación a nivel de gobierno, en el que, por ejemplo, caso de corrupción en el IES, y le tienes al mismo director del IES hoy por hoy, a Jorge Walter, diciendo, sí, efectivamente se hizo, ¿ya? Y por si acaso, no estoy haciendo ahorita un juicio de valor de ninguna especie, simplemente lo pongo como ejemplo de qué fácil es decir, sí, hay corrupción. Ahora, todos como ciudadana, digo, hoy ya solo no lo admita solamente, mete preso al que lo hizo, pues, ¿no? Estoy esperando todavía. Pero en la época en que yo era reportera, eso no era tan fácil. No era tan fácil conseguir que una autoridad efectivamente acepte o haga público lo que estaba pasando. Entonces yo creo que ya fue el impulso, no solo mío, de muchísimos periodistas de acá de Guayaquil que cubrimos el tema del microtráfico de diferentes maneras. Presionamos tanto que ya finalmente a las autoridades les tocó aceptar que esto era algo que estaba completamente fuera de control. Exactamente. Hablamos de que Natalie Toledo es una persona muy aguerrida, que le gustan los desafíos y que pues siempre ha tomado a su cargo acciones que pueden ayudar a la sociedad. Natalie, ¿en qué momento tú, obviamente, debiste haber estado muy asustada, muy contrariada después de todas estas amenazas, pero en qué momento tú dejas eso como que a un lado y dices, ok, me voy a tranquilizar y voy a seguir con esto, no me voy a poner detrás de lo que yo he hecho como el medio te sugirió que lo harías como una de tus opciones?
te voy a confesar algo. Creo que es la juventud. Creo que, no sé si era una virtud o a lo mejor era mi más grande defecto, pero yo no tenía miedo a casi nada. Hoy hay un montón de reportajes que no haría, fíjate. O sea, soy más grande, tengo mayor sentido de la seguridad, no, debería sentirme más segura. Y no, fíjate, yo creo que hoy tengo, no sé si sea miedo la palabra correcta, pero quizá tengo hoy un mayor sentido de protección de mi propia vida que la que tenía cuando fui periodista en televisión. Se los confieso abiertamente. Yo me podían mandar a la guerra y yo habría ido. Y es más, recuerdo a una compañera, que no voy a decir el nombre, que alguna vez nos dijeron, estábamos viendo ahí en una de los monitores algún conflicto internacional y a un reportero de una cadena internacional, ¿no? Con su chaleco antibalas, con su casco de protección y en medio y por detrás se escuchaban las bombas. Y yo me acuerdo que nadie, o sea, dijo, chuta, yo quiero eso, excepto yo. Entonces, claro, tal vez, bueno, hoy tampoco tengo hijos, tampoco estoy casada, pero los otros reporteros sí tenían hijos y estaban casados y, bueno, no tenía animales tampoco en casa, entonces era bastante libre. Hoy mis animalitos sí siento que hay alguien más por el que tengo que responder. A lo mejor por esa razón hay cosas que ya no haría. Pero como les digo, en esa época yo te engañaría si te digo en verdad me tenía miedo. No tenía miedo, tenía ira. O sea, tenía ira de ¿cómo conseguiste mi teléfono? Y me dijiste lo que me dijiste. Ya, entonces, más bien era, quiero enfrentarte. Y tengo todo un canal para hacerlo, porque voy a seguir señalándote. Hoy, como te repito, soy más prudente. La vida me ha enseñado a ser más prudente. Pero y así todo me he peleado algunas veces y con algunas instituciones. Algunas he perdido, algunas he ganado. Pero creo que lo combativa sí lo tengo dentro. Y cuando joven no tenía límites. Sin duda alguna ha sido muy interesante para nosotros escuchar tus respuestas. Ahora quiero pasar a un enfoque más coyuntural y relacionado al ámbito animalista, uno de tus fuertes, ¿sí? ¿Cómo ayudar a los animales que están siendo abandonados? Netamente quiero hablar de este tema, ¿sí? Esta pregunta se relaciona a que se ha venido viralizando cierto material audiovisual en redes que expone esta problemática social, ¿sí? Tal vez imponer multas sea necesario. ¿Qué piensas tú desde un punto de vista animalista? Hay muchas personas que en realidad no tienen conocimiento ni del cuidado personal, un conocimiento tan profundo, peor aún del cuidado animal. ¿Qué piensas tú sobre esto? A ver, hay algunas cosas que puntualizar, voy a tratar de hacerlo como lo más didáctico y rápido posible. Hubo un retroceso cuando se decidió que el maltrato animal sea un delito y no una contravención. No se vayan para atrás, voy a explicar por qué. El problema fue que en nuestro Código Integral Penal pusieron que es un delito, pero de acción privada, no pública. ¿Esto qué quiere decir? Que es como cuando alguien habla mal de ti, ¿ya? Entonces, yo puedo salir a la calle y empezar a hablar mal de ti, todo lo que quiera, ¿y qué tienes que hacer tú para que yo vaya a la cárcel? Tienes que contratar a un abogado, tienes que hacer una querella, tienes que hacer la denuncia, pero es de acción privada. Es decir, tú tienes que demostrar todo lo que estás diciendo. La fiscalía y la policía y la administración de justicia en general no tienen la obligación de llevar a cabo tu denuncia, sino tú. Eso hicieron con el maltrato animal. Antes, cuando era solo contravención, pero por lo menos le podíamos decir a la Policía Nacional, le podíamos decir a la Fiscalía, le podíamos decir a los jueces que por qué no hacen algo al respecto, porque era de acción pública. Entonces, hoy la realidad es esta,
que no te la van a decir, no sé por qué, me imagino porque fueron parte del lobbying de esta reforma del Código Integral Penal, que salva a los municipios, salva a las prefecturas, salva a la fiscalía, y le deja todo el trabajo a los rescatistas y a las fundaciones, todo el trabajo. Y me refiero también económico, porque a menos que tú mismo no seas abogado, experto en el tema, te tienes que contratar a alguien más. Y todo el tiempo que lleva el proceso. Entonces, por eso es que no hay pues ningún sancionado en este tema. Dime tú quién está en la cárcel por lo que ha hecho y cuántos videos vemos. Es por eso, porque realmente no se puede, es muy difícil. Entonces, parto de ahí, que aunque nos digan a nosotros, a todos, no, pero si está ese video, ya se puede meter preso, porque ya es un delito, yo te lo digo, sí, es verdad, pero esa persona no va a llegar presa, no va a ir presa a menos que alguien no persiga esa causa, ¿ya? Entonces, ¿y quién va a perseguir esa causa? Todas las fundaciones estamos hasta acá de animalitos y de pedidos y de demandas. Y encima la gente tampoco nos entiende porque asume que es nuestra obligación como fundación. Y yo, ojo, yo ni siquiera soy fundación todavía. Distrito Animal es un refugio. No es que yo recibo ayuda internacional, ni de aquí, ni de nada. Es mi autogestión, mi relación con las empresas con las que conseguimos donaciones con Diego Escotorno. Y de ahí es nuestra plata literal. Entonces, cuando el refugio está en riesgo, como por ejemplo ahora, y tenemos algunas deudas, en realidad toda mi economía personal está en riesgo. Entonces, es el profundo amor que yo tengo, que terminé ligando esto a mi vida personal. Ahora, me acompañan sí muchos voluntarios y gente que cada vez se suma, pero es difícil para nosotros poder acaparar todas las demandas y los pedidos de ayuda. Es casi imposible. Entonces, ¿y por qué te digo esto? Para que se entienda que peor va a ser que encima, además de todo lo que ya tengo encima, de todos los animalitos que no se adoptan, que necesitan atención veterinaria más cara de lo normal porque vienen con serios problemas de salud, en fin. Además de eso, ¿tú crees que también voy a poder hacer el lobbying para ir a perseguir a un tipo en una casa que maltrata un animal y encima que si no tengo las pruebas, no gano nada? Es como el tema cuando envenenan gatos, ¿ya? Y entonces nos dicen, sí, yo sé, ese señor fue el que mató a todos mis gatos. Y yo le creo a la persona que me lo está diciendo. Pero el tema no es que yo le crea, es que tengo que comprobar que él físicamente cogió el veneno, puso a los gatos y que los gatos murieron por ese veneno, imagínate. O sea, necesitas videos, fotografías. ¿Qué necesito? La factura de que compró el veneno en la farmacia. E inclusive así, tal vez no fue él específicamente. ¿Me explico? Entonces, es complejo, no es imposible, pero las personas requieren entender mejor el tema para que realmente sepan cuáles son los caminos más fáciles de ayudar. Entonces, yo, por ejemplo, creo que si un animal está en un riesgo inminente, lo están maltratando y tú puedes ver en el video que le peguen o que lo dejen encadenado, yo lo que hago es ir al sitio, porque eso es más eficiente que hacer la denuncia. Y hoy por hoy, más eficiente también es la presión en las redes sociales a las autoridades que sí tienen la obligación, me refiero específicamente solo a los municipios que por ordenanza tienen la competencia, no de meter a la persona presa, pero en teoría debe importarles el bienestar animal, ¿cierto? Entonces deberían controlarlo. Entonces a ellos yo sí los puedo presionar. Entonces nosotros como activistas lo que hacemos es eso. En redes sociales podemos denunciar un caso, ojo, siempre después de comprobarlo también, porque hay un montón de videos que luego resulta que no son de aquí, que son de hace años atrás. Entonces, también hay que ver ese tipo de cosas. Pero eso es lo más efectivo. Denunciarlo, hacerlo muy grande y, sobre todo, lo más efectivo es hablar con alguien que esté cerca del animal maltratado para rescatarlo. Claro, no todos tienen el espacio, pero muchas veces simplemente con ir donde la persona y enfrentarlo y decirle y amenazarle, te voy a grabar
y te voy a denunciar, inclusive, y esto aquí entre nosotros, inclusive que ya sabemos que es bien difícil llevar a cabo esa denuncia, no todo el mundo lo sabe. Entonces sí le podemos amenazar a alguien diciéndole te voy a denunciar, porque esa persona no sabe lo difícil que es. Y bueno, y los que saben, obviamente se te ríen en la cara y te van a decir, ya, pues denúnciate. Y te lo van a decir con toda la razón, porque es extremadamente difícil. Ahora, también hay que ver de qué ciudad hablamos, porque son diferentes las ordenanzas. En Quito, por ejemplo, tienen con ustedes con Urbanimal, sí tienen la Agencia Municipal de Control. Entonces, tal vez necesiten más recursos, tal vez necesiten eso, más personal, pero por lo menos tienen. Entonces tú, o sea, en Quito sí puedes llamar a la Agencia Municipal de Control para decir que vayan a revisar tal o cual cosa y presionas porque existe la entidad y eso es maravilloso. En Guayaquil no existe como tal. Hay una jefatura de bienestar animal, pero no hay el control. Entonces aquí estos son los problemas de siempre. Los animales que venden en las calles, está prohibida la venta, pero los vemos todo el tiempo, a 2 cuadras del municipio. En la bahía venden. Entonces tú me vas a decir que en serio la autoridad municipal no sabe eso. Claro que sabe, pero ¿cuál es su problema? No tiene a dónde llevar a los animales, porque no tiene un refugio, porque no ha invertido en un refugio en la ciudad de Guayaquil, a pesar de ser la ciudad con mayor callejización de animales. Quito, también yo entiendo que tienen algunos lugares a donde llevan a los animales que están en malas circunstancias. Insisto, tal vez necesiten aliarse más fundaciones, tal vez necesiten ampliar el servicio, pero están en un camino bastante acertado. Yo no puedo decir lo mismo de Guayaquil, más bien aquí lo que hacemos casi todos hoy es diferentes grupos de rescate y como te vuelvo a repetir, cada cosa más bien funciona como autogestión. Somos muy independientes todos y no se cumple la ordenanza, no se cumple el control. Entonces, yo realmente creo que la situación de los animales es muy mala y solamente dependen del buen corazón de personas específicas que se arriesguen y se atrevan a sacar a ese animalito de su sufrimiento. Natalie, ¿cuál fue la primera mascota? ¿Cómo se llamaba la primera mascota que tuviste? Mi primer perrito se llamaba Filabras, que creo que así se llamaba un burrito, el burrito de Cantinflas, creo. Yo no le puse así, le pusieron mis papás. Era un perro samoyedo, grande, blanco, vivió como 16 años. Después tuve otro que se llamaba Rocco, que era un Shar-Pei, y después ya no tuve ningún otro perrito más, de hecho, porque de ahí ya vine a Guayaquil, o sea, imagínate, solo tuve 2 perros que vivieron un montón de tiempo cada uno, y ya me vine a vivir a Guayaquil, y yo aquí no tenía animales, porque yo sabía que si tenía animales no iba a poder tener la libertad para poder viajar como requería. Y menos mal no los tuve, porque se habrían quedado un montón de veces solitos, y no era el momento. Por ahí saltó una. Pero después, cuando estaba yo visitando unos barrios en Monte Sinaí específicamente, unas niñitas vinieron y me entregaron unos gatitos. Y claro, es la típica, ¿no? No, yo los voy a tener, los voy a curar y de ahí los voy a dar en adopción. Pero nadie te adopta. Se quedan contigo. Te encariñas. Te empiezas a quedar con toditos los animales y yo, hoy por hoy, tengo conmigo, aquí viven, ahí tengo un gatito que se llama Botito, él tiene una discapacidad, él tiene solo 3 patitas. Su 4ª patita tuvimos que amputarla porque yo lo recuperé, lo habían atropellado a él. Y te voy a presentar al que es mi consentido. Ok. Acá, que se llama Frankie. Hola, saluda. Saluda, Frankie. Bueno, él que lo recuperé de un centro comercial del Río Centro, Seibo, estaba debajo de un carro, chiquitito, así asustado, y el guardia me dijo, ay, niña, mira ese gatito, o sea, la típica. Y yo, no quiero mirar, no puedo mirar más. Y me dijo, no, pero mira, es muy chiquito. Y sí, efectivamente era muy chiquito. Y le dije, bueno, ya. A ver si se deja coger.
Y me dijo, claro, de una, a ver, yo lo cojo. Lo cogió, lo metimos en una cajita, estaba bravo él, igual. Y desde ahí me acompaña, y de eso creo que ya son unos 3 o 4 años. Entonces, bueno, en total tengo aquí 6, todos son rescatados, y también tengo a mi perro Durango, que también tiene una discapacidad visual, tiene solo un ojo, y con él damos charlas en los colegios, y es fascinante cómo los niños, que además también tienen alguna discapacidad física, se identifican de inmediato con él. Entonces, nosotros tratamos de empoderar eso con la gente, que cuando decida finalmente adoptar, si es que toman esa decisión, ojalá sea el perrito más feo de todos, el que acojan. Y feo por decir alguna cosa, ¿no? Pero ese así sin gracia, ese que no tiene buen pelo, esos típicos Que nadie le ve. Ah, Al que nadie le ve cuando van a los refugios. que escojan al menos agraciado, porque esos son los que siempre se van a quedar en los refugios, como tú decías. Y bueno, son 6, mi perro, y en el refugio que se llama Distrito Animal, que está ubicado en Choncón, que es una pequeña casita, pero alrededor hay un gran espacio, lo hicimos a propósito con Diego, porque los animales cuando son rescatados, lamentablemente, viven en veterinarias, viven en espacios muy reducidos, viven en hogares temporales a la espera de la adopción. Pero lo cierto es que esa adopción es muy baja, nunca llega. Para muchos nunca llega. Y tú dices, lo saqué de la calle y lo puse en un lugar tan pequeño para que viva ahí infeliz también. Entonces tampoco queríamos eso y por eso decidimos darles una buena vida mientras sea. Entonces es un espacio amplio donde ellos pueden correr, ¿no? Están todos en manada. Son un poco más de 100 animalitos, pero tenemos más gatos que perros. Son unos 50 perros y son 64 gatos los que tenemos. Y es bastante, y ellos son parte en realidad de un recurso de amparo. El primer perritos y gatitos a quien demandamos fue a la prefecta del Guayas, Mónica Becerra, y la demandé yo como ex empleada de esa institución en la que trabajé por más de 2 años, rescatando justamente animales, haciendo esto desde el activismo. Ella me dio a mí 15 días para regalar a todos los perritos, porque ya viene la nueva administración. Entonces, como no sabemos lo que van a hacer o si ellos quieren seguir con estos proyectos, ya hay que regalar a los animales, pues. Eran 137 animales, muchos todavía en tratamiento. Eso no es una respuesta técnica. Y ojo, aprovecho esto y hago un paréntesis en general. Un problema que tiene el país es que los proyectos de las instituciones públicas lamentablemente siempre están ligados a la política. Entonces, viene una nueva autoridad y viene con todo su grupo, viene con todos sus proyectos y todo lo que hizo el anterior, chao. Eso en verdad no nos lleva a ningún lugar. Yo no quería quedarme en el puesto, al contrario, me habría encantado que con la nueva autoridad venga una nueva directora de bienestar animal, un nuevo director, genial, y yo poderle decir, oye, mira, se me han quedado aquí estos 20 proyectos todavía, que los redacté, te los regalo. En algún momento revísalos y si quieres, si te parece bien, haz un estudio y impleméntalos, porque yo igual lo hice pensando en esta institución. ¿Me explico? Esa es la actitud que deberíamos tener, que yo la habría tenido, pero no fue así. Entonces, efectivamente yo me desvinculé de la institución, hice pública, denuncié lo que estaba pasando todavía siendo empleada. Por eso yo les dije al principio, yo he tenido algunas peleas. Algunas las he ganado, otras no. Pero esa pelea sí la gané. Y esa pelea, te juro que me llena de orgullo, porque denuncié algo siendo empleada pública,
me sacaron de la institución por esa denuncia, pero igual decidí demandar a la institución pública y gané. No gané dinero porque no lo pedí. Lo que pedimos fue la custodia de todos esos animales, que no los puedan tocar y que me los entreguen. Y eso pasó. Entonces, de unos días a otro, cuando ya salió el fallo por parte de una jueza constitucional en el que nos otorgaban medidas cautelares para todos los animales, y la custodia permanente de todos, a Diego y a mí, imagínate, 2 civiles, le ganamos la custodia a una institución pública. Es una locura, pero lamentablemente así es. Y obviamente la institución pública no le interesó, pues, no se lleven los animales, mejor para ellos. Gracias. A favor que les hice. Claro. Pero bueno, que me hicieron a mí también, porque tengo esta paz, esta tranquilidad de saber que ese dinero público, ese dinero de las personas que se invirtió en la salud de estos animalitos, en disminuir el maltrato, en educar a la gente, finalmente no se desperdició. Finalmente está allí y muchos de esos animales han ido a hogares y los que no, pues siguen todavía con nosotros y están muy bien disfrutando de esa segunda oportunidad. Perfecto, bueno, muy bien. Antes de cambiar de tema, me gustaría, por favor, saber una pequeña descripción de Distrito Animal y también cómo te podemos encontrar en redes sociales de alguna persona que quiera contactarse con ustedes. Distrito Animal es una iniciativa que nace para proteger animales en situación de calle, maltrato o reproducción indiscriminada. Distrito Animal cuenta con un refugio físico en donde albergamos hoy por hoy a más de 100 animalitos, entre perros y gatos y unos patos también. Y Distrito Animal también cuenta, desde el 1 de junio, va a tener su propio canal en Instagram, Distrito Animal TV, donde van a poder ver efectivamente consejos y videos de cómo mejorar la relación que tenemos con nuestras mascotas. Nos pueden encontrar ahora en Instagram solamente. Esa es la red en la que somos un poco más, en realidad no somos más fuertes, es la única que tenemos, que es @distritoanimal.es, @distritoanimal.es. Y eso, ahí tenemos algunas cositas, hay el club de padrinos, entonces si tú no puedes adoptar, pero igual te gustan los animales, puedes ser un padrino o una madrina. Y lo que hacen los padrinos y madrinas es que reciben videos todo el tiempo de su ahijadito. Nosotros les mandamos un álbum y ahí están todas las fotos y las historias de todos los perritos o los gatitos. Pues tú escoges el que más te identificas. Y ese programa me encanta. Yo allí hablo con los padrinos y madrinas que me dicen, ¿cómo está mi ahijadito? ¿Y cómo realmente tienen el sentido ya de pertenencia del perrito que nunca han visto, que nunca lo han conocido? Pero que lo pueden conocer si quieren, pero tampoco tienen la obligación, porque obviamente está hecho para personas que no tienen mucho tiempo, ¿no? Entonces reciben el video por WhatsApp, reciben la foto, se actualiza, si vamos al hospital, si vamos a la veterinaria, que está jugando con sus amigos, que hace una travesura, todo eso les comentamos a los padrinos, les digamos eso. Perdón, perdón la interrupción. Sí, sigue. Perdón. No, te preguntaba que si tal vez algún padrino posterior a ver los videos quiere adoptar a la mascota. Sí, claro que lo puede hacer. Sino que a veces pasa, sabes, que ya tienen perritos, generalmente, ya tienen, o su situación de trabajo o de espacio no se los permite, y por lo menos se sienten mejor con ellos mismos teniendo este perrito que alguien más está cuidando por ellos. Es así como lo sienten. Entonces, pero obviamente sí lo pueden adoptar si quisieran, claro. Y entonces tenemos el club de padrinos. ¿Qué más tenemos de novedades de Distrito Animal? Te comenté lo de la Distrito Animal TV y la red social que me habías preguntado. Creo que no se me quedó nada. No sé si Dani tiene alguna pregunta con respecto a eso. No, realmente me gustaría tal vez si nos puedes brindar 5 tips súper cortos para la gente que posee su mascota, su gatito, su perrito, con los que puedan mantenerlos a salvo, ¿no? En estos días, referente al contexto en el que vivimos, por favor. Fíjate, yo creo que en el caso de los perritos, sí ha pasado mucho, sobre todo como no podían salir a pasear,
que sí se estresan y tienen ansiedad. Y esto sí se puede notar. Algunos empiezan a ser un poco más gruñones de la nada, o empiezan a hacerse el baño adentro de la casa, o no está comiendo. O sea, cualquier cambio en el comportamiento que normalmente tenía, tiene el dueño que darse cuenta. Un cambio muy extremo sí va a requerir probablemente atención veterinaria, pero si no, lo otro es hablarles muchísimo. A los perros estoy ahorita, porque son dos cosas diferentes, gatos y perros. Pero en perritos es importante hablarles todo el tiempo, ¿no? Ellos finalmente no logran entender cada palabra de lo que decimos, pero son nuestros tonos de voz, lo que ellos reciben. Entonces, yo sé que estamos también estresados, pero así como hacemos sacrificio por los demás, ¿verdad? También hagámoslo por nuestras mascotas. Entonces, tengo que tratar de no pasarle el estrés que siento yo, porque él inmediatamente lo va a recibir. Entonces, hay que jugar con ellos, hay que hablar con ellos, hay que darnos un tiempo en específico. Así como le dedico tiempo para almorzar, ¿verdad? Para cenar, para desayunar, tenemos que hacerlo. Lo mismo, también tenemos que tener un tiempo específico para pasar con nuestro perrito o perrita en casa. Y ahí sí depende, porque depende de los tamaños, de las variedades, de las razas, de todo, de su personalidad. Hay unos que no les gusta jugar mucho, entonces son otros juegos los que se requieren hacer. Habrá que acariciarlos, cepillarlos, pero hay otros que en cambio son muy activos y solo quieren estar así saltando y saltando, pues con ellos hay que hacer los juegos que ellos requieran. Entonces va a depender de qué tipo de perrito quieres, pero creo que en términos generales, hablar con ellos constantemente, estar con ellos, dedicarles un tiempo específico para juegos, y tercero, observar que su comportamiento no haya sufrido un cambio drástico, si no, hay que llevarlos al veterinario. Perfecto, muy bien. Bueno, pasando de tema ya un poquito del tema de animales, acercándonos un poco al enfoque feminista que también nos indicó tu descripción, que es uno de tus fuertes, hay un escrito súper bueno publicado en tu página de Facebook el 8 de marzo, ¿sí? El Día de la Mujer, que justo lo vi y estaba leyéndole súper interesante. Esto, bueno, es en relación al feminismo, y cierra con una frase que dice: hoy te propongo no solo que nos escuches, sino que nos entiendas, ¿sí? En base a esto, yo quiero que me digas, Natalie, ¿qué consejo le podemos dar a esas personas que aún no entienden en qué se basa esto del feminismo? Digo personas porque, bueno, según mi criterio, y netamente mi criterio, lo aclaro, hay hombres y también mujeres envueltas en la falta de entendimiento del significado correcto. ¿Cómo poder transmitir este mensaje de saber realmente qué significa y cuál es el principal enfoque del feminismo? Sí, es importante esto porque creo que se tergiversa, ¿no? Mucho. Y hay un mal lobbying feminista también, hay un mal lobbying. A veces hay ciertos grupos más radicalizados que probablemente no aportan como deberían para poder que este tema sea aceptado masivamente, ¿no? Pero el principio general es: el feminismo es respeto hacia el otro, es eso. Entonces, no discriminar. Realmente es la búsqueda de la igualdad de derechos, que aunque en lo escrito los tenemos, ustedes y yo tenemos los mismos derechos. En el papel, pero en la vida real no es así, chicos, no lo es todavía. Yo no pienso ponerme de víctima, ingresar para una mujer, sobre todo ganar igual en los puestos ya más técnicos o en las cabezas de las empresas. Las mujeres ganamos el 30% menos en un cargo, estos estudios hechos en el mismo cargo con la misma especificación técnica que un hombre. Y ahora último, yo estuve en un curso que duró 3 semanas justamente en estos temas, y allí una empresa internacional del Foro Económico había hecho también otro estudio, y finalmente lo que ellas decían es que a nivel interno en las empresas, a los hombres, esto es interesante, se los promueve como inversión.
Es decir, ustedes dos, si le caen bien a su jefe y han hecho un buen trabajo, probablemente sean quienes reciban un aumento, no solo de sueldo, sino de cargo, de posición, una mejora en general profesional. Pero en cambio las mujeres no recibimos o no subimos de cargo porque me parece, no, tenemos que haberlo demostrado y con creces. Allí es cuando nos mejoramos en nuestro trabajo, las mujeres. Entonces, y yo esto sí lo he sentido, o sea, yo también hay conversaciones que se dan en burós políticos, por ejemplo. Yo he participado en reuniones políticas donde soy la única mujer. Y todavía tengo que reírme del chiste machista que hace alguien de la mesa. Pasa así, pasa con mucha frecuencia. Y hasta se me parte el corazón, porque a veces también son personas mayores que tú dices, o sea, no lo está haciendo de maldad, lo está haciendo por ignorante, porque no ha evolucionado todavía junto con nosotros. Pero alguien le tiene que decir a ese hombre, oiga, eso ya no es políticamente correcto, ¿no? No me causa gracia lo que me estás diciendo, el chiste que acabas de hacer. Pero claro, cuando alguien lo hace, entonces cae mal y entonces ya no te invitan pues a la siguiente reunión. Entonces, es muy complejo el tema y es una suerte de qué sacrifico, qué no y así. Y entonces, yo lo que les diría en general a las personas es rodéense de gente que entienda que hay grupos que no es por discriminar a los hombres, pero históricamente las mujeres hemos tenido que sufrir mucho más y todavía no nos igualamos. Entonces, este grupo vulnerable que son las mujeres y que, ojo, también puedo señalar otros grupos, también te puedo señalar así a los grupos afroecuatorianos, también te puedo señalar a un grupo vulnerable también a los animales. Entonces, hay grupos que necesitan que hagamos el doble de esfuerzo y que pongamos un escalón para que ellos puedan subir al escalón y ver que hay más allá. Entonces, que tenemos que levantar la voz y exigir y poner este tema sobre la mesa para que algún día sí estemos iguales y ya no haga falta, que no tengamos que salir el 8 de marzo ni hacer huelga, porque ya todo es normal. Entonces, y lo que sí, yo para nada que se confunda que la lucha feminista es una lucha en contra de los hombres. Está demostrado que a nivel de productividad no funcionan mejor las empresas que solo tienen mujeres, ojo, para nada, ni las que solo tienen hombres. Funcionan mejor las que tienen ambos y de manera equitativa. Por eso, porque efectivamente nos podemos complementar y esa es un poco la idea. Ok, de acuerdo. Bueno, solo quiero dar un comentario con respecto a esto, ¿no? Hablábamos del micromachismo, hablábamos también del tema de lo radical que puede llegar a ser un grupo, ¿no? En realidad se divide y a veces tiene afección. En base a esto yo leí un comentario de una persona en este escrito del Día de la Mujer, el cual quiero leerlo, abro comillas y cito textualmente. Hay ciertos grupos que promueven la igualdad a la fuerza. Es gente que manipula a otras mujeres para conseguir privilegios personales. Quiero nada más un comentario súper rapidito con relación a esto. ¿Qué piensas tú, Natalia, acerca de esto? Es que yo realmente me da la impresión de que ese comentario va a algo que se mencionaba, que había un lobbying por parte de las empresas de abortistas de Estados Unidos y no sé qué, ¿ya? Yo ahí te quiero, no voy a ser irrespetuosa, pero tengo ganas de hacer una carcajada, ¿ya? Eso ya así conspirativo no es la realidad. Las mujeres que están en la calle y que quizá muchas veces se pasan de la raya de lo que es socialmente aceptable, o se desnudan o me incomodan, ¿no? Por eso, porque están desnudas, porque veo sus pechos, entonces me incomodo y demás, no son pagadas por nadie. Finalmente también yo quisiera que entendamos
que esa es su manera de expresarse también. Sí, le incomodan y le molestan a alguien, por supuesto, pero a ella, a alguien le incomodó también. Y no con eso, no con un pecho desnudo, sino probablemente con un golpe, con una violación. Entonces, ¿qué importa más? Yo creo que importa más que esa persona tenga la libertad de ser así de radical en ese sentido y entendamos eso. Lo que yo creo que no ganamos nada es haciendo de menos esa protesta o criticando que hay mejores opciones para hacerlo. Depende. Pero en todo caso, hay diferentes cosas para hacer y hay diferentes corrientes que uno puede participar o no. Pero creo que sí hay que respetar ese sufrimiento acumulado, histórico, que tienen esas mujeres y que se ve representado en esas manifestaciones y que no responde a un lobbying de empresas abortistas de ningún país del mundo, ¿no? Exacto, Natalie. Lo retrataba yo días antes en redes sociales y mencionaba que mientras exista una persona que se sienta favorecida por el hecho de haber nacido varón, siempre va a existir una mujer a la cual se le denigren sus derechos. Son temas realmente que es cuestión de analizarlos, es cuestión de ponernos la mirada fija en qué significan realmente y cómo nos pueden ayudar a la sociedad. Me enteré que tu abuelito es parte fundamental de tu crecimiento, de tu vida, de tu corazón. Quisiera preguntarte un poquito acerca de tu abuelo. No sé si te molesta tal vez, ya para empezar este segmento. No, de una, lo que quieran. Chévere. Ok, empecemos en 1, 2, 3. Sin lugar a duda, varios criterios se han abierto a partir de varios temas. Natalie nos ha logrado indicar su forma de pensar acerca de varios segmentos. En esta parte queremos entrar de fondo y con mucho respeto al ámbito personal de Natalie. Quiero preguntarte, ¿qué significa para ti tu abuelo? Esta figura que para muchos es única y que nos llena el corazón de tanto amor. ¿Qué significa para ti tu abuelo, Natalie? Mi abuelito es mi maestro. Es mi maestro y es mi estrella guía. Creo que aprendí muchísimo de él. Creo que lo tuve en una época en la que justamente somos pura esponja, ¿no? Que es la niñez, la adolescencia. Entonces creo que recibí eso, su visión del mundo, del arte, y eso creo que lo traduzco a todo lo que hago. Perfecto. Bueno, para finalizar y agradeciéndote mucho por esto, yo quisiera saber cuáles son las 3 palabras que describen a Natalie Toledo. Sin lugar a dudas, hay más de 3 palabras, ¿no? Pero quisiera saber si tú tienes que elegir 3, ¿cuáles serían? Yo elegiría libre, creativa y empática. Perfecto. Muy bien. Muy buenas palabras. Sin lugar a dudas, recoger criterios sobre el contexto en el cual vivimos es de vital importancia, más aún si estos criterios salen de grandes personajes como nuestra invitada del día de hoy. Todos desde nuestra trinchera podemos ayudar, ya sea a nuestros familiares, nuestros amigos o conocidos. Y como nos ha dicho Natalie, incluso a estos seres de 4 patitas que nos alegran la vida. Agradecemos la presencia de Natalie, quien nos ha impartido grandes valores como el amor. Pongamos el amor a todo lo que hacemos y obtendremos grandes resultados. Te enviamos un fuerte abrazo, Natalie, a la distancia, un abrazo electrónico. Y te recalcamos que las puertas de Dosis Semanal estarán siempre abiertas para ti. Ha sido un gusto realmente conocer más a profundidad a un personaje tan importante en varias de las ramas que hemos estudiado hoy, a las que se dedica Natalie, ¿sí? Recordemos también que Natalie fue reconocida por el Colegio de Periodistas de Guayas, asimismo, fue designada mejor presentadora de noticias y mejor reportera por El Poder de Ser Mujer y en los premios Made in Ecuador, ¿sí? Una de las mujeres más influyentes en redes sociales y miembro también de la comunidad de periodistas de televisión de CNN Internacional. Agradecerte por el tiempo brindado a nuestro segmento Personajes
Y muchas gracias Natalie Toledo. Esperamos que en tu futuro sigas teniendo el éxito que has conseguido a lo largo de tu carrera y en realidad muchas gracias por tu tiempo. Antes de que te despidas del público de Dosis Semanal, queremos presentarte una pequeña sorpresa aquí de parte de nosotros. Te vamos a presentar a nuestros ángeles, aquellos que nos hacen la vida tan genial y tan hermosa. Vamos a ver si nos sale, ¿ven? Kirita. Mira, ella es Babi, también es adoptada. No le gustan las cámaras, no le gusta para nada las cámaras, pero bueno, ya le pudiste ver un poquito. Ella también hace unos 5 años. ¡Qué linda! ¿Y este otra? Bueno, vamos a ver si lo podemos alzar. Ella se llama Kira. Gigante. ¡Qué hermosa, chicos! Les felicito muchísimo por lo profesionales que son en su trabajo, por todo la preparación que se nota que hicieron para esta entrevista. Saben que yo también entrevisto todo el tiempo a mucha gente y me preparo también. Y cuando el entrevistado está contento y está feliz, creo que ahí yo me siento bien. Y lo que quiero decirles a ustedes es que me he sentido, han sido casi 2 horas que han sido diferentes para mí en esta cuarentena, me han hecho recordar muchas cosas positivas, bonitas, así que se los agradezco eternamente. Y gracias por presentarme a sus hermanos de 4 patas.